¿Están viendo la presentación, por favor? Sí. Ya, Sí, excelente. docente. Muy bien, continuamos entonces. Sí. Como hemos visto, en la clase anterior hemos desarrollado el concepto de territorio, hemos desarrollado el concepto de desarrollo territorial, hemos desarrollado el concepto de competitividad, hemos explorado el concepto de cadena productiva y ahora vamos a ver otro concepto que es fundamental para comprender la dinámica del desarrollo territorial, que es la logística, ¿no? Y cómo la logística es de enorme relevancia para el desarrollo de los territorios. Y tiene mucho sentido porque creo que todo lo que nos interesa o hemos tenido oportunidad de conocer el país y viajar por diferentes lugares, nos damos cuenta del enorme impacto que tiene una carretera, ¿no? Tú, un pueblo le pones una carretera, y miras 10 años antes de la carretera y miras 10 años después de la carretera y es otro pueblo, ¿no? Entonces, la dinámica del el efecto que se tiene de conectar las poblaciones es un impacto muy, muy potente y el reducir los costos de movilizarse, de transportar las mercaderías, tiene un impacto fundamental para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Y eso lo demostraron, lo ha demostrado toda la historia del desarrollo económico de todos los países. Si tú ves desde Alemania, en Estados Unidos con sus ferrocarriles, Alemania con después de la Segunda Guerra Mundial con sus famosas supercarreteras, y sus trenes, y después todos los países asiáticos tienen claro de que la base para el desarrollo territorial es la conectividad de los pueblos hacia, hacia el mundo exterior, hacia el comercio exterior. Entonces, y en cierta forma les comento, yo les he contado que yo estudié un curso de planeamiento del desarrollo territorial en Corea, ¿no? Y como ustedes saben en la historia, han escuchado pues que Corea, eh, fue fundamental es el desarrollo de la infraestructura y ahorita vamos a ver ese tema con más detalle, ¿no? Como ustedes saben y han escuchado, Corea cuando no termina, porque esta guerra no ha terminado, sino que está en un armisticio, que es, o sea, han decidido por un tiempo parar la guerra, porque se quedaron, tanto Corea del Norte como Corea del Sur se quedaron prácticamente sin hombres que pelear, entonces hicieron un armisticio y se dividieron por un paralelo, por un río y por unos ríos y por un paralelo donde no había esa parte, se dividieron Corea del Sur y Corea del Norte. Y como consecuencia de esa división artificial, le pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Perú en Tacna y Arica. Tacna, que era la ciudad, el centro comercial y la ciudad natural de esa región, y su puerto natural Arica estaba en el otro país. Igualito le pasó, Seúl estaba en Corea del Sur y Incheon, el puerto principal de Corea hasta esa época, quedó en Corea del Norte, ¿no? Entonces, Seúl se quedó, siendo uno de los países más pobres del mundo, se quedó sin puerto y su puerto más cercano estaba Busan. Y Busan estaba más o menos, estaba pues, la distancia física entre Seúl y Busan es la misma, la distancia física entre Lima y Cusco. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros separa más o menos lineales entre Lima y Cusco? 400 kilómetros. Por eso que el vuelo, más cerca está, está más cerca Lima-Trujillo que Cusco. Perdón, Lima-Cusco está más cerca que Lima-Trujillo en distancia lineal. Pero Corea es un país bastante agreste, pero es muy diferente de Perú, ¿no? Es muy agreste, pero la máxima altura que te encuentras es creo que ni 3.000 metros llegan de altura en Corea. Pero es muy agreste, mucha quebrada, mucho cerro, y es una zona muy tropical, entonces llueve todo el tiempo, entonces hay muchos ríos, es,
como tú ves que todos los cerros son rocosos, pero verdes, es bien característico, esa es la característica de Corea. Y llueve bastante. Es muy tropical esa zona. Entonces, y de Seúl a Busan se demoran lo que actualmente se demoran de Cusco a Lima. ¿Cuánto te demoras en Lima, Cusco? 22 horas más o menos en vehículo, ¿no? Y entonces llega un... Docente, Sí, sí, entre Lima y Cusco hay más de 100, de 1100, de más de 1100 kilómetros. no, doctor. Lima Cusco es 400. En avión llegas en 45 minutos, más rápido, más cerca que Lima Trujillo. Y te demora porque tienes que aterrizar en Cusco. Lineal, por eso digo. Lo que pasa es que si estás poniendo la distancia por la carretera, es porque obviamente tú tienes que subir el cerro, bajar el cerro, tienes que cruzarte 3 cordilleras. Entonces, entre subir y bajar, recorres 1000 y pico kilómetros, en efecto. Pero me refiero a la distancia lineal. No sé si me hago entender. O sea, en avión, Sí, docente, correcto, como usted dice. así es, por eso no hay problema. Entonces, regresamos, porque lo que quiero demostrar acá es el rol de la infraestructura y la logística, ¿no? Que es un paso importante. Entonces, ¿a qué viene este tema? Porque cuando llega el presidente Park, que es el reconocido, que es el que sentó las bases de Corea moderna, él agarró y dijo, lo primero que hizo es investigó qué es lo que habían hecho los otros países para encaminarse al desarrollo, y en ese momento el país que estaba de moda y que todo el mundo estudiaba era Alemania, pues porque estamos hablando, el milagro alemán había sucedido en toda la década del 50, ¿no? En 10 años prácticamente, en 15 años se convirtió otra vez en potencia mundial. Y una de las cosas que vio es pues, que los alemanes hacían carreteras, reconstruyeron hicieron carreteras por todo el país y así fomentaron un desarrollo desconcentrado del territorio. Y entonces lo que rápidamente se dio cuenta es que para que los productos lleguen a los mercados internacionales y abaratar los costos, se dio cuenta que era importantísimo conectar Seúl y Busan. Y lo que hizo es eso, ¿no? Construyó una carretera que atravesaba toda esta zona. O sea, ¿qué significaba? Donde se encontraba un valle, ya no subía y bajaba el cerro, sino que hacía un puente. Y donde encontraba una cordillera, ¿qué hacía? Hacía un túnel. Y pasó de 22 horas, pasó a 8 horas, 8 horas, 9 horas más o menos pasó en ese momento esta carretera, ¿no? Pero quiero que me entiendan lo que hicieron como esfuerzo, ¿no? Durante los 5 años que duró la construcción de esta carretera, ¿no? Se utilizó en promedio el 26% del presupuesto de Corea, ¿no? Otra vez, 26% del presupuesto de Corea en una sola obra pública. No estoy diciendo esto que imitemos Corea, sino que quiero que entiendan que lo que tiene que ayudarnos esto es a reflexionar lo que está detrás de las estrategias de desarrollo de los países, ¿no? Y tanto me impresionó a mí porque mi formación también trabajo mucho los temas de presupuesto, me pareció tan increíble, pero lo que dice pues es un montón de críticas por esa estrategia desbalanceada de crecimiento, pero era una decisión inevitable, ¿no? Y acá lo pongo como un puntito así, lo pongo porque lo vamos a conversar más adelante. En esencia, esta estrategia es la hoja de ruta de cualquier estrategia de desarrollo territorial, ¿no? Lo que te está diciendo es fantasía eso de que yo voy a desarrollar en todas las dimensiones, en todo el territorio a la vez. Uno tiene que tener claro que la estrategia de desarrollo tiene que empezar por donde tiene las máximas potencialidades de crecimiento y de ahí ir expandiéndose hacia otras áreas dependiendo de las potencialidades que vas descubriendo o impulsando en el territorio, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es, y como dijo el profesor que me quedó esta clase tan grabada y la verdad que lo único que he hecho es traducir algunas cosas al castellano, la diapositiva del profesor,
pero dijo, nunca más Corea miró para atrás. Es la conexión de su capital con el puerto. Para que tú tengas una idea, en Corea, ellos miden su conectividad, que es un objetivo nacional, de tal manera que cualquier producto que se fabrica en Corea, ¿no? No puede pasar, miren, no puede pasar más de 3 horas a que esté en un avión o en un puerto o en un barco, ¿no? Esa es su estrategia de competitividad. Ni un producto se puede demorar más de 3 horas para que esté en el avión o en el barco, ¿no? Esa es la forma como miden ellos la competitividad de su territorio. Ellos tienen la fábrica más grande la segunda fábrica más grande del mundo en acero y la tienen al borde del mar, ¿no? Y reciben el hierro y de ahí la fundidora está al costado del mar, o sea, reciben en una orilla del mar, reciben el hierro y los otros minerales que hacen el acero, al costado, siguiendo el borde del mar, está la fundidora, al costado, siguiendo el borde del mar, están las prensas que hacen el acero metálico, salen las prensas y ahí nomás está el muelle y ahí están embarcando los barcos. Así es la empresa la empresa de acero, la segunda empresa de acero más grande del mundo. Así trabaja. O sea, maximizan la logística de una forma increíble. Y los asiáticos eso lo tienen clarísimo. Ellos tienen todas sus ciudades al borde de los puertos o de los ríos, es decir, buscando abaratar los costos de transporte al máximo posible, ¿no? Por eso que son tan competitivos en la producción. Entonces, ellos trabajan los clústeres. Tú vas a China y tú encuentras la ciudad del yin. Tú vas a China y encuentras la ciudad del botón. Vas a China y encuentras la ciudad de los cierres. Tú vas a China y encuentras de las pantallas de los celulares. Entonces, con esa especialización y lo ponen al costado de los ferrocarriles, al costado de los puertos, de tal forma que la conectividad la tienen de una manera muy, buscan la conectividad, no es un impedimento para que ellos puedan competir con el mundo, sumado a lo económico de su mano de obra. Esa es la forma, contra eso es lo que tenemos que competir en el mundo y eso es lo que tenemos que entender y comprender cuáles son los retos para poder ser un país más competitivo. Ahora, lo bueno es que el Perú tiene identificadas sus cadenas logísticas. El Perú ha hecho un esfuerzo, empezó por el 2014, nos hemos gastado más de 10 millones de dólares en hacer este estudio, lo hemos actualizado al 2023, ¿no? Y tenemos nosotros 57 cadenas logísticas de productos identificados. Como consecuencia de eso, hemos identificado 22 corredores viales, 2 ejes estructurantes que son la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, ¿no? Y en consecuencia tenemos, ¿cómo se llama? Y la preponderancia del nodo logístico Callao, que ahora se va a correr probablemente a Chancay, como la mayoría de ustedes están escuchando en las noticias, ¿no? Pero ¿qué debemos aspirar a nuestros territorios? Yo quiero que vean, ¿cómo se llama? Miren cómo están trabajando los chinos, que son los que ahorita tienen el mayor recurso, la mayor inversión pública. Ellos están haciendo las carreteras de tal manera que buscan evitar, ¿cómo se llama? Bordear los cerros, porque eso, pues, subir los cerros, bajar los cerros, porque eso demora notablemente el transporte y encarece los costos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos trabajar y pensar en el país. No estamos desarrollando así, hay mucho debate, queremos hacer una carretera central que tendría un enorme impacto de convertirla así al estilo como lo hacen los chinos, o sea, una carretera que donde encuentra un cerro hace túnel, donde encuentra un valle hace puente de doble vía y de ida, doble vía de vuelta, ¿no? Eso, que no tenga curvas cerradas para que pueda mantener una velocidad adecuada y no se han interrumpido los camiones los camiones de carga con los vehículos, ¿no?
es lo que se está buscando. Es como la carretera que tienen ustedes entre Piura y Sullana, ¿no? Que creo que todos la conocen. Eso es lo que necesita el país, ¿no? Nosotros, para que tengan una idea, estamos en pleno 2024 y somos el único país de América que no tiene su carretera panamericana doble vía. Estoy seguro que muchos de ustedes han viajado han cruzado la frontera para Ecuador. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente cruzan con Ecuador? ¿Qué pasa con la pista? Doble vía. Ya. ¿Cómo es posible que Ecuador, que es más pobre que nosotros, tenga mejor vida que Perú? Y son de cemento. ¿Ah? Y son de cemento. No es asfalto, es cemento. Pero quiero que entiendan eso, es increíble, o sea, por eso es que por eso que no, esa infraestructura no se siente, ¿no? Entonces, Profesor, ¿Mm? es que lo que pasa es que hay más voluntad política de hacer las cosas. Por eso, pues, pero la voluntad política tiene que ir acorde con la demanda de la sociedad y por eso tenemos que entender lo importante que es lograr una visión de desarrollo concertada del territorio, ¿no? O sea, cuando hay esa apropiación de la estrategia de desarrollo del territorio que se puede lograr, va a ser más difícil que los caprichos políticos se aprueben, pero quiero que me entiendan, o sea, nosotros hablamos de Plan Nacional de Infraestructura y la primera infraestructura, quiero que me entiendan, no lo digo yo, lo dice un estudio que ha sido financiado por el Banco Interamericano, que es uno de los mejores consultores del mundo, que el eje estructurante es la Panamericana Sur. Eso tiene que ser mínimo 2 vías de ida, mínimo 2 vías de vueltas en toda la extensión de la Panamericana. Y en algunos tramos tiene que ser hasta 4, sobre todo alrededor de Lima, tiene que ser de 4 vías. ¿No? Acá tenemos nuestra Panamericana hasta con semáforos, es el colmo, con rompemuelles, eso no es. O sea, quiero que me entiendan, el país pierde. Tenemos que entender la importancia de la infraestructura, ¿no? Porque eso es lo que tiene, al final, yo para planificar un desarrollo, planificar el desarrollo del territorio, tengo que tener claro qué estoy planificando. Si no, estoy haciendo castillos en el aire. Si lamentablemente todos los planes de desarrollo del territorio en el país son castillos en el aire. Entonces, tenemos que internalizar qué es lo que se requiere hacer. Y para eso hay que ver lo que hacen otros países. Acá la avenida Panamericana la usan hasta los mototaxistas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y quiero que me entiendan nomás, ustedes se dan cuenta del enorme beneficio económico que hay esta fluidez entre el tráfico entre Sullana y Piura, ¿no? Y estoy seguro que si ustedes recuerdan cómo era el tráfico Sullana-Piura hace 10 años que no existía esa carretera, con ahora, se van a dar cuenta de la dinámica, cómo va cambiando, ¿no? Y probablemente en los próximos 10 años, 20 años, esas dos ciudades se van a estar contiguas. O sea, la área natural de expansión va a ser esa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que internalizar. Piura Sullana, Piura Paita. Se van a juntar De- con el tiempo. ¿Ah? Piura Sullana, Piura Paita se van a juntar con el tiempo. Correcto. Entonces, tenemos que mirar esos temas. Vamos ahora al tema del desarrollo urbano. Miren cómo hay un montón de conceptos vinculados al desarrollo del territorio, ¿no? Y ahora ya dejamos logística y hay que ver dónde viven los ciudadanos. Nosotros vivimos en dos partes, no más, o en las ciudades o en el campo. Ni vivimos en el mar, ni vivimos en el aire, ni vivimos en el subsuelo. Vivimos o en las ciudades o en las zonas rurales. Usualmente en el Perú el 70% de la población vive en las ciudades. Ahí donde está el grueso de los problemas públicos están en las ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Nuestras ciudades son un caos, ¿no? En el transporte, en la limpieza, este, en agua y saneamiento, o sea, todas nuestras ciudades son nuestros ríos, mientras que en todos los países medianamente desarrollados a desarrollados, los ríos son el punto de encuentro social es
corazón social de las ciudades, ¿qué pasa en el Perú? Son nuestros desagües, son nuestros basureros, ¿no? O sea, el punto más, el lugar más atractivo de toda ciudad medianamente desarrollada es el río, es el lugar del encuentro social de las personas. Si usted ve en las películas, las series de televisión, ¿dónde se para todo el mundo a hacer ejercicio, se va a pasar el día? ¿Dónde es? Es en los ríos, en los campos, es en los parques alrededor de los ríos que hay de las ciudades, ¿no? Todas las ciudades más o menos normales tienen unos sistemas de transportes urbanos integrados. Nosotros, ¿qué predomina? Predomina la informalidad y el transporte individualizado, ¿no? Entonces, y ojo, detrás de eso hay un enorme problema social, porque es una enorme fuente de ingreso para muchas personas que viven de ese transporte individualizado, ¿ah? O sea, no es que es fácil acabarlo, ni estoy diciendo que, pero solo quiero que comprendemos el reto de calidad de vida que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Qué es lo que hacen los países en serio, no? Usualmente, ¿qué es lo que hacen? Es fomentar el desarrollo de las ciudades intermedias. Por ejemplo, ustedes tienen dos a tres ciudades bastante cerca de Piura, sobre todo yo me imagino Catacaos, una de ellas, ¿no? Catacaos es una de ellas. Castilla, ya para mí, eso es otra cosa. Ya les a ver, perdón, no está acá, ¿no? No lo he dejado acá, ya. A ver, primero hay que tener claro que cuando yo hablo de una ciudad, yo hablo de una ciudad de una manera funcional, o sea, no miro los distritos. Para una ciudad, Lima, por ejemplo, cuando tú piensas en Lima, la ciudad no es Lima, Callao, no sé si ustedes ubican, se va prácticamente, nos vamos hasta Villa El Salvador por un lado y por Villa, prácticamente es eso, y por el sur nos vamos pues hasta prácticamente hasta, ay, ¿cómo se llama esta zona? Puente Piedra, ¿no? Y por centro nos estamos yendo casi hasta antes de Ñaña, ¿no? Todo eso es Lima, incluye Callao, y la región metropolitana no las puedes separar. Igual es Piura, Piura tú no puedes mirar Piura y no mirar Castilla, y no mirar 13 de octubre, creo que se llama, ¿no? El nuevo distrito que se creó en Piura. 26 de octubre. 20, no sé por qué siempre digo 13, 26 de octubre. Es 26 de octubre, Castilla y Piura son la región metropolitana de Piura. Esos tres distritos hacen la región metropolitana de Piura. ¿Me entiende? Pero entonces, yo quiero. Ahora, Piura es una ciudad pequeña, así que yo no creo que tanto ustedes necesitan actividades intermedias. Como yo usualmente enseño Lima, Lima sí requiere ciudades intermedias, pero para poner ciudades intermedias yo tengo que tener una buena conectividad. Una ciudad intermedia sin conectividad no funciona. Si yo quiero potenciar, por ejemplo, el desarrollo ¿cuáles son las ciudades que están cerquita de Piura? Yo diría Catacaos. ¿Hay alguna otra que está hacia ¿cuál sería? Tambo Grande. Ah, Tambo Grande. Tambo Grande, ¿no es cierto? ¿A cuánto está Tambo Grande de Piura? Disculpen, no, ahí sí. Ah, ¿Como Suyana. 40 minutos? Suyana. no, pero Sullana ya es es una ciudad bastante grande, más pequeñita, una ciudad pequeñita. Tambo Grande Tambo Grande está a 40 minutos de Piura. Ahí y está. no, ¿y cómo se llama? ¿Catacaos a cuánto? ¿15 o también 40 minutos? 20 minutos, Catacaos. 15, 20. Ya. 20 minutos. Ya, por ejemplo, usemos Catacaos como ejemplo, ¿ya? Si yo quiero potenciar el desarrollo de Catacaos, ¿qué es lo primero que debería hacer entre Piura y Catacaos? Una buena pista de ida y de vuelta, dos de ida, dos de una carreterita. ¿Me entienden? Al toque nomás con eso te mete una inyección de calidad de vida a ambas, les das una dinámica espectacular a ambos. No sé si me van a entender. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen todas cuando quieren trabajar las ciudades intermedias, ¿no? Otra vez, en Piura, como es relativamente pequeña, remodelación urbana.
una de las cosas que tenemos que tener claro, ¿no? En Piura otra vez no se aplica tanto, pero sí es importante identificar zonas que están muy deterioradas, ¿no? Y buscar la remodelación urbana, ¿no? Hay zonas que están muy deterioradas de Piura y uno de los temas yo creo que hay que trabajar es alturas, ¿no? O sea, no sé, es muy difícil llevar con servicios de agua y saneamiento cuando la población está muy dispersa, inclusive en las ciudades. Es mucho más fácil llegar con edificios. Una de las cosas que, por ejemplo, no nos damos cuenta de nosotros es que en los últimos 10 años la cobertura de agua y saneamiento ha mejorado bastante. Pero todo el mundo cree que es por las obras de agua y saneamiento. No, lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros nos hemos mudado a departamentos, ¿no? Entonces, cuando uno se ha mudado a departamentos, ¿qué es lo que ha pasado? La cantidad de personas que tienen ahora servicios básicos se ha multiplicado sustancialmente. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, si antes uno vivía en casas, pero ahora pues se han construido en Piura también hay un boom de edificios, sobre todo de 4 pisos, es lo que he visto bastante en Piura, ¿no? Entonces, la gente que se muda ahí comienza a aumenta la cantidad de personas que tienen, familias que tienen accesos a servicios y en consecuencia eso va generando una mejora en los ratios, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que buscan las ciudades? Cinturones verdes. ¿Qué son los cinturones verdes? Le llaman cinturones verdes, pero en esencia en todas las ciudades tenemos quebradas, zonas que son potencialmente de zonas inundables, sobre todo alrededor de los ríos o quebradas. No hay tantas quebradas en Piura, no sé si habrá quebradas en Piura, ustedes me dirán, por favor, pero o zonas bajas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo convierte en parques naturales, ¿no? Entonces, esas son las zonas verdes, o sea, uno en todas las ciudades, por lo menos mínimo entre 50 a 100 metros alrededor de los ríos son parques. O sea, todo el seno del río Piura debería ser 50 metros a la derecha, 50 metros a la izquierda, deberían ser parques. De tal manera que ese es el lugar que se va encontrando en las ciudades, ¿no? Y obviamente un tema fundamental es el sistema integrado de transporte, ¿no? Tener un sistema de transporte que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, un tema importante de por qué ustedes tienen tráfico es por la cantidad de taxis y la cantidad de mototaxis y de lineales que están circulando, cuando podría estar circulando un bus que mueva, sobre todo en las zonas donde hay mayor movimiento de personas, que esté moviendo el transporte urbano, ¿no? Entonces, El transporte urbano, profesor, en Piura es desastroso. correcto, entonces a eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, eso es lo que debemos buscar y trabajar en el país, ¿no? Un sistema de transporte urbano es fundamental en un país, ¿no? Y un tema clave para que esto funcione, para que las ciudades es planeamiento urbano, ¿no? El planeamiento espacial es fundamental. Tú tienes que separar dónde están las zonas verdes, dónde están las zonas de vivienda, dónde están las zonas industriales, dónde están las zonas de casas y de condominios, ¿no? Tienes que ir planificando, porque en función de eso vas planificando también las zonas comerciales y las zonas, de servicios públicos, ¿no? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde van a estar las clínicas, etcétera? Las universidades. No es Doctor, como el acá en problema el Perú. Acá en el Perú las ciudades se desarrollan como si sea a donde se le ocurre a la persona. Algo que a veces nos cuesta a nosotros mucho entender. No es una buena práctica que tú tengas en una misma cuadra una casa, un restaurante, una zapatería y un chino. Así no funciona, los negocios tienen que estar focalizados. Ayuda al crecimiento de los negocios, ayuda a que se valoricen mejor las casas. Entonces, tenemos que tener claro de que las zonas comerciales tienen que aglomerarse alrededor de los paraderos del sistema de transporte integrado, del sistema de transporte de las ciudades. Entonces, esa desconexión entre el planeamiento urbano, que no se hace prácticamente en ninguna ciudad, es lo que ocasiona que veamos el caos en las ciudades, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental que tiene que trabajarse y que lamentablemente, como lo hemos dicho al principio del curso, no es un problema en las ciudades. O sea,
un alcalde no va a poder resolver esto. Esto requiere que el más alto nivel de gobierno se involucre porque tiene que ver, ¿cómo se llama? Con temas claves como son una reforma impositiva, el permitir que, prohibir que los alcaldes emitan los certificados de posesión, que es lo que más daño hace este tema, prohibir la política de promover inversiones que existe lamentablemente en el país, son temas claves. No hay forma de ordenar las ciudades si no se involucra el más alto nivel de gobierno, ¿no? Y lamentablemente no está en agenda. Todo el mundo habla de desarrollo territorial, pero a mí me da risa porque el tema fundamental es el planeamiento urbano y sin planeamiento urbano no puede haber desarrollo territorial. El 60% de la población en el Perú vive en las ciudades. Doctor, lo que pasa es que en las municipalidades y en los gobiernos regionales hay una gran cantidad de ingenieros civiles. Lo que faltan es ingenieros urbanistas que vean a la Piura como una urbe moderna, no así como está todo desordenada. Había un economista que medía el desarrollo de una ciudad por la cantidad de bypass que había. Piura creo que nomás tiene un bypass, Trujillo tiene más. O sea, y no hay bypass, o sea, eso congestiona el transporte totalmente, ¿no? Y hay puros semáforos que alargan las distancias. O sea, queremos ingenieros urbanistas. Y no hay casi. Correcto, ¿no? Yo lo que digo es justamente, tenemos que desarrollar planificación urbana, ¿no? Que tenga una lógica de compactar las ciudades y de ordenar las ciudades, ¿no? Y eso significa separar las viviendas de las casas y como digo, tiene toda una lógica que requiere que no solamente es ingenieros urbanistas, ¿no? Como digo, también requiere el involucramiento del gobierno nacional, pero sí es fundamental ese tema, ¿no? Enormes retos para Perú. No existe una política nacional de ciudades, no tenemos ministerio de ciudades, no es considerado un problema nacional. Es una política compleja que requiere la conducción del más alto nivel del país. No existe información territorial, falta de capacidades en planeamiento territorial. O sea, tú puedes ser un ingeniero, un arquitecto urbanistas, pero una cosa es estudiar arquitectura, una cosa es estudiar urbanismo y otra cosa es ejercer la carrera de planificación urbana. Y como no hay planificación urbana que se respete, no sé si me entiendes, es como un ingeniero de civil que ha estudiado ingeniería civil, pero nunca ha construido ni diseñado casas. Entonces, no sé si me van a entender, es como un administrador que nunca ha trabajado administrando un negocio. Entonces, entonces es muy limitada, nos falta capacidades y experiencia en esos temas porque no existe esa práctica en el país, ¿no? Pero debemos empezar algún día, mientras tanto vayamos preparándonos, es el tema, ¿no? Es lo que yo creo que es importante. Y finalmente, la otra dimensión de ver el desarrollo en el territorio es el desarrollo rural, que es lo que usualmente mucho nos focalizamos, y que es importante porque ahí es donde está concentrada la pobreza, porcentualmente está concentrada, pero en números no son tan importantes como la pobreza en las ciudades. O sea, si bien el 70% de la pobreza está en el campo, se puede decir, cuando tú ves los números duros, es que te digo, son 400.000 pobres en las ciudades y 50.000 pobres en las zonas rurales. Entonces, a veces los porcentajes engañan, pero igual es importante tener claro cómo se llama, y como les he dicho, ¿no? En el caso peruano, la población peruana está tremendamente dispersa, con lo cual es más difícil. Hay tres tipos de zonas rurales en el Perú, ¿no? Una es que es muy común en los países asiáticos, que las zonas rurales están como se dice, contiguas a la ciudad o dentro de la ciudad. Y esto es el único caso que yo he identificado en el Perú es el que está en Arequipa, ¿no? En Arequipa tú tienes una campiña que está atravesando prácticamente la ciudad de Arequipa. Lo que usualmente encontramos nosotros es zonas rurales cercanas a las ciudades, ¿no? Que son y después encontramos las zonas rurales que son remotas, que son, aquí yo diría, pues las que están a menos de 3 horas de la ciudad,
son zonas rurales remotas, zonas rurales cercanas a las ciudades y las zonas rurales remotas, ¿no? Que son más de 3 horas de la ciudad. Y cada uno tiene diferentes tipos de intervenciones públicas. Obviamente es mucho más difícil apoyar a este tipo, llegar con servicios públicos a estas ciudades. Usualmente los niveles de vida de esta población rural es mucho mayor que esta de acá, ¿no? Entonces, tú tienes que ver que los retos y los problemas que tienen estas poblaciones cercanas son muy diferentes de esta población que usualmente tiene aislamientos más severos con el resto de las ciudades, ¿no? Entonces hay que también tener claridad de que cada uno tiene diferentes tipos de información. ¿Qué pasa con las zonas rurales? La verdad que la tienen muy difícil porque hay muchos factores que impactan en los costos de los servicios rurales. Primero, la distancia. O sea, están más lejos pues, de los centros urbanos y en consecuencia el costo de transporte sube. Población reducida. O sea, tú vas a un pueblito pequeño, exageradamente tendrá 1, 2 tiendas, no tiene más. Y entonces, cuando hay población reducida, significa que, pues, que es muy difícil alcanzar producción de escala en muchos productos y en consecuencia todos esos productos que salen caros para la población que vive en esas regiones pocas, son reducidas, o si no, cada uno tiene que hacerse sus propias cosas. Baja densidad, ¿no? Es decir, en las regiones rurales la población está bastante dispersa. Población adulta, también. Usualmente, ¿qué pasa con los jóvenes en las zonas rurales? ¿Qué es lo que hacen inmediatamente alcanzan mayoría de edad? Migran, ¿no? Muy pocos se quedan, ¿no? Y los que van quedando son viejitos. Subsidios limitados. El Estado ofrece educación gratuita, salud gratuita, ofrece un montón, ofrece agua, servicios de agua y saneamiento. Pero ¿qué? Es más fácil, porque obviamente por cercanías, llegar a las ciudades o a las zonas rurales contiguas, pero cuanto más alejado estás, los servicios públicos que entrega el Estado no llegan, ¿no? Hay limitada diversidad, ¿no? Usualmente la población tiene, o sea, tiene el mismo bagaje histórico, están como se dice la región, tienen pues sus propias culturas, sus orígenes, por la geografía del Perú, sobre todo en la sierra, la población, como entre un valle y otro, tienen costumbres bastante diferenciadas, ¿no? E inclusive a veces tienen hasta antagonismos históricos, ¿no? Entonces, y peor en el caso peruano, que no existe en las zonas rurales un régimen de propiedad de la tierra, no hay pues esa movilización social que caracteriza cuando existe una mayor propiedad, una mayor formalización en la propiedad de la tierra, ¿no? Y consecuencia de eso hay reducidas, ¿cómo se llama? Provisión de servicios públicos en general muy reducidos. Entonces, perdón un ratito, tiene reducidos servicios en general que hacen. Entonces, todas estas circunstancias hace que sea más caro conseguir ¿cómo se llama? Que sea más difícil el impulsar actividades económicas en el territorio, ¿no? Sin embargo, muy rápidamente, para los que les gusta mucho, trabajan en estos temas de desarrollo territorial rural, ¿no? Yo encontré un modelo que me parece muy, muy, muy válido aplicarlo a cualquier estrategia de desarrollo rural, ¿no? Primero es que tienes que encontrar los drivers o los conductores en las zonas urbanas, o sea, aquellos bienes. ¿A qué se le llaman conductores? Son esos bienes que produce ese territorio porque tiene una característica de altamente deseable en nuestro país, ¿no? Ya sea energía, ya sea recursos naturales, ya sea agricultura, ya sea pesca, ya sea turismo, ya sea servicios naturales. Todas las regiones siempre tienen algo que ofrecer, ¿no? Usualmente son agrícolas, pero no necesariamente son todos, algunos que están en el mar, la silvicultura, etcétera, algo tienen que ofrecer. Entonces, en ese contexto es mucho encontrar el nicho, ¿no? Es buscar esa especialización inteligente, tratar de marcar
algo que te marque la diferencia, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me llama mucho la atención lo que sucede en, ¿cómo se llama? En Catacaos, ¿no? Catacaos ha logrado diferenciarse con su artesanía, una de las cosas que lo caracteriza mucho, otro es sus restaurantes, ¿no? Y sus nombres tan curiosos que tienen sus restaurantes, son como, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando justamente encontrar ese nicho que hace que sea atractivo estos restaurantes, ¿cómo se llama? Para la gente y para los turistas, ¿no? Y esa es la forma, y entonces, y sobre eso, buscar ventajas comparativas absolutas, considerando costos logísticos, obviamente, y buscar la especialización inteligente, ¿no? Importante, sobre todo para las zonas rurales, frente a economías más diversificadas en las zonas urbanas. O sea, yo tengo que especializarme, no tengo que buscar algo que me diferencie de los restaurantes de Piura, tengo que buscar algo que me referencie la orfebrería de Piura del resto del país, y eso es lo que yo busco a través de esto. Entonces yo identifico esos conductores, ¿no? Y después busco agregarles valor a estas especialidades, ¿no? Centradas en buscar que, por ejemplo, si hay, impulsar pues inversión, fomentar la desarrollo de las capacidades de las personas de entrenamiento, accesibilidad, inteligencia de mercado, convocar, por ejemplo, a instituciones del INCETUR, de la gastronomía peruana, de innovación empresarial. O sea, debería fomentarse, por ejemplo, yo he tenido oportunidad, como les he comentado, mi esposa es piurana, y usualmente siempre que viajo el domingo nos vamos a un restaurante, ¿cómo se llama? Nos vamos a un restaurante rico a comer y después nos vamos a un restaurante que cuentan chistes, que es un super show. No sé si seguirá, ya hace un par de años que no voy. Pero bueno, entonces, y quiero que me entiendan, ¿no? Pero eso, ¿quién lo conoce? Lo conozco yo porque lo conoce mi familia piurana, pero eso debería potenciarse mucho más, porque de verdad que son espectáculos muy bonitos, y yo veo que hay mucha gente que hace esa rutina, pero eso debe potenciarse más, ¿no? Y ahí está el rol de las municipalidades en su promoción empresarial, que deben trabajar activamente con ONGs que promueven el desarrollo rural, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que apoyar a empresarios, innovadores empresariales, son los temas claves importantes. Hay que también tener claro que mirar las tendencias demográficas y las políticas prospectivas, ¿no? Hay que mirar, por ejemplo, un ratito que era, hay que ver también, por ejemplo, hay que mirar a largo plazo cómo está evolucionando la población, hay que mirar la planificación espacial para el desarrollo rural también, hay que componer los rendimientos, ¿no? Ayudando a que comiencen a desarrollar, como se tenga un futuro, una expansión urbana adecuada a estas zonas rurales, adjudicar los espacios espaciales de pobreza en áreas, hay que trabajar muy activamente en todas las zonas rurales, hay que trabajar muy activamente con las zonas donde está focalizada la pobreza extrema, porque hay que hacer intervención social en esas zonas, ¿no? Y hay que hacer una agenda ambiental de mitigación y adaptación al cambio climático, algo que afecta mucho al país, ¿no? Entonces, estos son los 5 recomendaciones que me parecen muy potentes para alguien, cualquiera que trabaja en desarrollo rural, ¿no? Y lo pongo ahí como a colación para que lo puedan explorar, mejorar, adaptar, ¿no? Finalmente, un tema que es importantísimo tener claro es que ya a estas alturas debe quedar con mucho más claridad que el desarrollo rural está acompañado de su relación con los centros urbanos. O sea, no hay forma ¿cómo se llama?, de mirar el desarrollo rural sin verlo su conectividad, su interacción con las áreas urbanas, ¿no? Porque uno provee bienes y servicios, provee gente, y así, o sea, hay una retroalimentación muy potente, ¿cómo se llama?, entre las zonas rurales y las zonas urbanas, y por eso hay que tener claro que usualmente todas las ciudades rurales en el Perú están interconectadas a ciudades principales, ¿no? Y esa es la forma como se va a ver la mejora o empeoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales.
¿no? Nos cuesta, muchas veces miramos el desarrollo rural y no vemos lo fundamental que es la relación con el medio urbano, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una mirada, es una mirada del desarrollo del territorio, es una mirada compleja, es una mirada dinámica que hay que tenerla claro, ¿no? El territorio, desde la perspectiva de las ciencias políticas, es aquel lugar donde el ser humano realiza sus actividades económicas, sociales e interactúa con el medio ambiente, ¿no? El desarrollo territorial es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos bajo un enfoque multidimensional. Es decir, el desarrollo del territorio es un proceso complejo, ¿no? Porque es multidimensional, multiactor, etcétera. Hay cultura, hay instituciones, no hay ni debe existir una respuesta única. Cada territorio tendrá sus propias particularidades. El rol del Estado como actor clave es articular una estrategia para mover el sistema en el territorio. O sea, sí tiene el Estado un rol clave y justamente es articular una estrategia para mover el sistema del territorio, ¿no? Principales fundamentos para el desarrollo del territorio es... Doctor, aquí una reflexión. En Sí, claro, por supuesto. en esa vinculación entre lo rural y lo urbano, donde el Estado juega un papel importante, y deberían estar metidas las universidades como entes, las universidades públicas Por sobre todo. supuesto, No, por supuesto. yo veo, por ejemplo, ahí que las universidades a veces están de espaldas a la sociedad, de espaldas a lo rural. ¿No? O sea, yo veo, por ejemplo, he sido jurado de bastantes tesis que se vinculan, pero ninguna de esas tesis, muy pocas, son las que logran un impacto para desarrollar la parte rural, que está abandonada prácticamente. Mira, Todavía los profesionales se quieren quedar en la ciudad. Va un profesor, lo mandan al campo, un buen profesor, está poco tiempo, vuelve a la ciudad. O sea, no les gusta ir. Los mejores profesores, los mejores policías y todo lo demás no van, tienen abandonado. Yo creo que aquí hace falta una estrategia de incentivo para que vayan los mejores profesores allá a hacer universidades que estén más cerca a lo rural, porque está abandonada la parte rural, ¿no? Solamente las ciudades se desarrollan en cierta forma y hay trabajos de investigación que no se llevan a cabo. Todos estos temas que usted está viendo acá podrían ser temas de tesis para que se investigue y que esas tesis pues se pongan en práctica, que logren impactos. El chico hace una tesis bonita, interesante, que nomás le sirve para sustentar. Le ponen excelente, sobresaliente y punto al archivo, al repositorio, ahí quedó. ¿Qué problema resolvió? Ninguno, ninguno. Simplemente le sirvió para titularse o graduarse. Entonces ahí yo creo que las universidades tienen que replantear eso, porque estamos viviendo un contexto distinto que lo de antes, ¿no? De frente a los problemas sociales, ¿no? Todo, no. el asunto social debe estar involucrado ahí. Bueno, hay dos, yo creo que tú has tocado dos temas muy importantes que quiero resaltar, ¿no? Uno es el rol de las universidades en el desarrollo del territorio. Lo vamos a ver más adelante, más, dentro un poco más adelante, pero es fundamental, ¿no? O sea, las universidades están muy desconectadas del desarrollo del territorio, ¿no? Aunque estoy viendo, por ejemplo, que varias universidades ya están haciendo esfuerzos muy interesantes por vincularse con el territorio, pero todavía son casos muy aislados, ¿no? Este, por ejemplo, voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo dicto clases en San Marcos y la San Marcos está contratando profesores a tiempos parciales en las maestrías de gestión pública, de gestión empresarial, y está trayendo profesores o está trayendo profesionales que están, como se dice, que están pues, que son muy competentes y que están trabajando en organizaciones, en empresas privadas de alto renombre, y ven un poco su nombre, ¿no? O sea, ya, bueno, pero es que vas a ser profesor de San Marcos y ya, bueno, uno medio que, y te dan facilidades, te dan, en nuestro caso, por ejemplo, te dicen para que dictes virtualmente, porque obviamente en Lima, irse a la San Marcos todas las semanas sería muy desanimado. Entonces, ya pues uno termina animándose y ya se encariña con la universidad y termina dictando, haciendo el esfuerzo para dictar. Pero yo lo que digo es, y eso es lo común en todas las universidades del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes tienen, pues, tienen expertos que exportan al mundo, y esos expertos que están trabajando en las empresas, en las empresas agroexportadoras de Piura,
deberían estar dictando al menos un curso o deberían estar yendo a dar charlas regularmente de su campo en las profesiones que están, en las profesiones en las carreras profesionales, ¿no? Ustedes tienen pesca, un ratito por favor, ya me está llamando mi jefe. Disculpen, pero hoy día acaban de cambiar el titular de mi entidad, así que siempre es bueno atender las llamadas de arriba. Ok, regresando entonces al tema. Entonces, eso es, tiene que haber una conectividad muy fuerte entre las universidades y eso, ¿no? Y segundo, algo que creo que hemos conversado en algún momento también con anterioridad, ¿no? Se tiene que estimular mucho el espíritu emprendedor del peruano. El peruano es bien curioso porque el peruano de por sí es muy emprendedor, pero usualmente el emprendedor es el emprendedor que no se educa, o sea, usualmente hay mucho emprendedor que sale del colegio y comienza a trabajar y ahí se cachulea y varios de ellos les va muy bien en sus emprendimientos, forman su negocio y les va recontra bien. Pero como dicen, ¿no? Cuando yo estudié en la universidad como que te forman para trabajar en una empresa en vez de formar para ser más emprendedores y ahí también creo que hay un enorme trabajo para hacer por parte de las universidades, ¿no? En América Latina hay muchas universidades, Colombia es un ejemplo de eso, que fomenta mucho el emprendimiento empresarial de los profesionales, ¿no? Entonces sí es un tema clave. Entonces, algunos principios fundamentales o factores claves para el desarrollo del territorio, hay que tener una institucionalidad básica, ¿no? Si no hay una institucionalidad más o menos básica que funcione, es muy difícil, ¿no? Si a ti te toca un pésimo gobernador regional, que lo único que está interesado es en robar o no le interesa nada y lo único que le interesa es cobrar su sueldo y ya ganó o no tiene las capacidades, va a ser muy difícil que ese territorio se pueda enrumbar hacia el desarrollo, ¿no? La condición del crecimiento en la actividad económica local, o sea, hay que tener claro
que no puede verse desarrollo si es que no hay un driver de actividad económica que está mejorando en ese territorio. Es un tema fundamental. O sea, si la actividad económica en ese territorio no está mejorando, no se puede hablar de desarrollo territorial, pues, ¿no? Porque hasta al contrario, si está decreciendo la actividad económica, significa que se está generando más desempleo, más pobreza. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de desarrollo territorial si la actividad económica no está en una dinámica positiva, ¿no? Hay que ordenar los espacios urbanos y rurales. Miren la cantidad de factores que uno tiene que mirar, tener en mente. La logística y la conectividad es un factor fundamental, también tener presente la sostenibilidad ambiental. Como ustedes saben, el desarrollo es sostenible, tiene que ver también la conservación del medio ambiente, ¿no? O el uso sostenible del ambiente, que no significa la no afectación. Hay mucha gente que confunde que el ambiente no se puede tocar y no es así, sino que tiene que ser parte de las decisiones colectivas que toma la sociedad. La articulación social, evitar la conflictividad social, ¿no? Y elevar el potencial humano en la región es un tema fundamental, ¿no? Si no se eleva el potencial humano en la región, que es reducción de desnutrición crónica, que es elevar logros de aprendizaje, no vamos con una población con elevados márgenes de nutrición crónica, con muy mala calidad de la educación básica inicial, es muy difícil que se pueda caminar hacia el desarrollo, ¿no? Les he comentado que mi esposa, les comento que mi esposa se ha ido invitada a una beca en Corea, o a un viaje de trabajo a Corea, y y lo que me dice, pues una de las cosas que le ha quedado clarísimo es que los coreanos le dan mucha importancia al niño y a la educación, ¿no? Le dan extremadamente importancia. Y yo también he tenido oportunidad de estar en Corea estudiando, les comenté, y tengo clarísimo que ese es así, ¿no? Alburquerque, que es un famoso escritor argentino sobre desarrollo territorial, él dice que hay que tener claro que el desarrollo económico de un territorio se da entre la dimensión política ¿cómo se llama?, de la actividad económica y la actividad política, ¿no? O sea, tiene que haber una correspondencia. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? En otra forma de decirlo es que el gobierno en la región de su influencia debe articular las intervenciones públicas para promover el crecimiento económico, lograr una manera social, desarrollar capacidades y asegurar la sostenibilidad social, ¿no? Entonces, ya para ir terminando esta parte, estrategia de un gobierno para el desarrollo, hay que tener claro, no existe pastilla mágica, es una solución de largo plazo, mínimo un horizonte de 10 años, para que tú puedas decir, oye, sí, este territorio se está enrumbando hacia el desarrollo. Es necesario, y ya voy adelantando acá, priorizar, priorizar, priorizar. Yo no puedo trabajar en una estrategia de desarrollo donde todas las provincias de Piura se van a desarrollar por igual. Eso se llama escalera al cielo, eso no es realista. La dinámica del crecimiento económico siempre hay sectores y actores que primero se disparan y después esa expansión tiene efectos que se van reproduciendo y expandiendo progresivamente. No necesariamente va a llegar a todos los territorios, pero es la forma como sucede, ¿no? Todo país desarrollado tiene sus zonas ricas y sus zonas pobres. No es que todos son ricos. Eso no es así el desarrollo en ninguna parte del mundo. Tú te vas a Corea, tú te vas a Singapur, te vas a Finlandia y te vas a Noruega y hay zonas pobres. Hay zonas, es lo normal. Lo que tenemos que tener, cómo buscamos el negocio, porque damos a todos las oportunidades para que se desarrollen, ¿no? Entonces, y ese es el rol de todo país. Debe contarse, ¿no? Debe identificar con claridad el rol de cada uno de los 3 niveles de gobierno. ¿Qué hace cada uno para contribuir al desarrollo? Es lo que vamos a discutir en las siguientes clases. Y debe contarse con una élite técnica regional que se apropie del proyecto, dadas las debilidades técnicas de nuestra región. Se requiere contratar, ¿no?
se requiere una élite técnica regional que se apropie del proyecto, dadas las debilidades técnicas de nuestra región. ¿Quién puede ser? Puede ser el Colegio de Ingenieros, puede ser una universidad privada, puede ser la Universidad Nacional, ¿no? Pero se requiere yo sí creo que se tiene que trabajar ¿cómo se llama? Un cuerpo con un gran enfoque ingenieril de que planifique una estrategia de desarrollo del territorio, ¿cómo se llama? Claramente definida, ¿no? Y lamentablemente los sistemas de inversión pública y contrataciones públicas limitan bastante ese tipo de esfuerzos, ¿no? Según Alburquerque, acá establecía, estas son las bases para el desarrollo territorial. Tú tienes que tener movilización y participación de actores locales, actitud proactiva del gobierno local, cooperación pública-privada, fomento de empresas locales, creación de una institucionalidad, coordinación de programas e instrumentos de fomento. Se dan cuenta, es bastantes factores, pero yo creo que hay dos temas que son fundamentales y que es lo que vamos a ver en eso, ¿no? Uno es tener una institucionalidad mínima, y segundo es tener una estrategia para el desarrollo del territorio, ¿no? Y la estrategia de desarrollo se hace justamente a través de un planeamiento territorial, como lo vamos a ver en el trabajo. ¿Y cómo se forma una estrategia de desarrollo territorial? Es bastante, hay múltiples modelos, hay múltiples teorías de desarrollo territorial. Yo la que más me gusta y me parece que es más fácil de que todas la comprendamos y que la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo en función de lo que hemos ido viendo, es, ¿no? Al final lo que yo estoy planteando es una hipótesis del desarrollo, de la transformación, ¿no? Del territorio. Es una hipótesis de que yo quiero transformar la realidad de un territorio hacia uno donde esté mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo planteo yo? Lo primero que yo estoy diciendo es, mira, la población está aumentando o disminuyendo. ¿Hacia dónde está migrando en el territorio? Porque eso al toque me va a decir, oye, acá están los polos de desarrollo, acá están las potencialidades del territorio. Y la pregunta clave es, ¿qué actividad económica se prioriza dentro del territorio? ¿Cuáles van a ser esos drivers de crecimiento del territorio? Y ojo, y quiero que me entiendan, hay que ser muy realistas, porque hay gente que me va a decir, estamos en Huancavelica, ¿ya? Estamos en Apurímac, estamos en Huancavelica y me dicen la agricultura. ¿Y cuántas hectáreas hay en agricultura en todo el departamento de Huancavelica? Ah, solo hay 10.000 hectáreas. Entonces, con 10.000 hectáreas, tú vas a poder apalancar una estrategia de desarrollo de un territorio. No es nada. O sea, económicamente, en términos económicos, 10.000 hectáreas alcanzará pues para 2.000 familias. Y tú tienes 200.000 en huancavelicanos. No sé si me hago entender. Entonces, tenemos que tener claro qué actividades económicas se priorizan dentro del territorio. Parece fácil, pero no es tan fácil. Porque una vez que tú identificas esas actividades económicas, lo primero que dices es qué infraestructura vas a requerir para sustentar las actividades económicas priorizadas. Y ahí tienes que comenzar a pensar logística, logística, logística. Después te preguntas, ¿cómo se estimula la innovación en las actividades económicas? Y ahí es donde tú tienes que ver, involucra el Ministerio de Agricultura, MINCETUR, universidades, colegios de ingeniería, colegios de ingenieros, los economistas, los administradores intervienen ahí. ¿Cómo hago? Si yo estoy promoviendo turismo, tengo que trabajar con MINCETUR. Si yo estoy trabajando temas agrícolas, con agricultura, con los colegios de ingenieros agrónomos, o con el área de ingenieros agrónomos y así sucesivamente. Si estoy trabajando pesca, será pesca, ¿no? Entonces, ¿cómo estimulo la innovación? O sea, si yo quiero impulsar el banano orgánico en la región de Sullana, por ejemplo, lo primero que tiene que tener la gerencia de desarrollo económico son estudios para ver cómo se trabaja el banano orgánico, cómo se siembra, cómo se evitan las plagas. Ya tiene que desarrollarse un cuerpo de conocimiento, preguntarle a las empresas que exportan cuáles son sus problemas, cómo como gobierno regional te puedo ayudar, qué necesitas del gobierno nacional, cuál es tu problema no sé si me van a entender. En ese momento el gobierno se convierte en un actor que está apoyando, desarrollando las actividades económicas, pero hay que tener claro,
si yo quiero hacerlo todo, voy a terminar haciendo nada. Por eso el tema clave es hay que priorizar cuáles son esas actividades económicas que se priorizan porque por su potencial van a ser ¿cómo se llama? La palanca para el desarrollo del territorio, ¿no? Después te preguntas, ¿cuáles son las principales capacidades que se requieren para impulsar el desarrollo económico del territorio? Y ahí ya viene el formar el capital humano, el ayudar, el formar sobre todo el capital humano para que se puedan potenciar esas capacidades. ¿Qué medidas se adoptarían para no afectar negativamente el ambiente? Ese otro factor. Recién al final, miren en el orden de la frecuencia, y veamos cómo nosotros planificamos el desarrollo en el Perú. Ahí recién nos preguntamos qué servicios públicos requiere este futuro. Yo recién planifico cómo se van a sentar los ciudadanos en función de mi actividad económica. Esa es la forma como se planifica usualmente en el resto del mundo. Acá planificamos al revés. Acá primero priorizamos, ¿no?, las intervenciones sociales y después las productivas. Y eso no funciona en ninguna parte del mundo, ¿no? Y hay otra vez otro error conceptual que arrastramos en la plana planificación del desarrollo del territorio, ¿no? Quiero que me entiendan, y la lógica es muy simple que está detrás. ¿Qué es mejor, repartir pescado o enseñar a pescar? Enseñar a pescar. Ya, acá sabes que estamos trabajando, toda la inversión pública la estamos poniendo para repartir pescado. Nos comemos el pescado. No funciona así. Doctor, observación aquí. Una cosa es lo ideal, otra cosa es lo real. Lo que estamos viendo acá es lo ideal, lo que debería ser. Correctamente, yo lo que es totalmente de acuerdo. Ya, pero mi pregunta es, mi inquietud es, ¿quién debe monitorear, quién debe integrar, quién debe vincular todas estas actividades? Porque por sí sola no se va a llevar a cabo la vinculación. Acá vemos El que gobierno, el gobierno regional se discute con el gobierno municipal y no se avanza, ¿no? Que esta obra es mía, que te corresponde a ti, es un problema. Tiene que haber un ente superior que vincule estas actividades para que trabajen de manera articulada, de manera integral, porque si no, no se va a dar. De esto ya debería ser así, como digo, este es lo ideal, este es lo correcto, pero para llevarlo a la práctica no se da. Por eso digo, yo, ¿quién está encima de esto para que monitoree que estas actividades sean integrales, sean vinculantes? Porque si no, de nada sirve que se diga esto, ¿no? O sea, alguien tiene que monitorear para que se cumpla esto. Alguien ve, se están vinculando esta actividad con esta actividad, los servicios, cómo están los servicios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Las capacidades, ¿cómo están? ¿Se están dando? Lo dejamos ahí, no se dan, ¿no? Muy, muy, muy pobre, muy pobre. O sea, alguien tiene que estar por encima de esto, que tenga la mira, autoridad suficiente, podría ser, no sé, el Congreso, no sé quién, ¿no? Que tiene que vincular los congresistas locales, ¿no? Que pasen la voz para que esto se esté llevando a cabo, pues eso. Si se lleva a cabo lo que está aquí, sería este, excelente, excelente. es una pregunta muy buena y te la voy a responder, por favor, no en esta clase que esta es la segunda, la tercera, sino en la cuarta clase te va a quedar con mucha claridad cómo se logra construir esa concertación de la estrategia de desarrollo, ¿no? Sí es posible hacerlo. Y no es con una autoridad superior, sino lo que pasa es que no trabajamos, ¿no? Porque disculpa, pero no conocemos cómo llegar a eso. Y sí es posible llegar. Muchas sociedades lo hacen y lo logran. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa práctica de trabajarlo y como consecuencia de ello no se materializan estos esfuerzos, ¿no? Entonces, y lamentablemente, sumado a eso, es que nuestra falta de capacidades, sumado a eso, los problemas de corrupción, la mala calidad de políticos que tenemos, hace que se logre muy pocos avances en esos temas, ¿no? No Eso armamos es un buen equipo. correcto, entonces eso tenemos que tener mucha claridad, ¿no? Prolifera los Entonces, pobres. sí es posible, y lo único que te puedo decir es que es muy fácil buscar un jefe que esté por encima de las autoridades electas, como que para que ponga el orden, pero eso es una contradicción de los sistemas democráticos. No sé si me van a entender. O sea, y ahí siempre me gusta parafrasear
a Winston Churchill, ¿no? Winston Churchill dice, ¿cómo se llama? La democracia es un pésimo sistema de gobierno. Lamentablemente hasta ahora no hemos encontrado otro mejor, ¿no? Entonces un poco va por ahí el tema. ¿Ok? Ok. Ahora entramos a gobernanza territorial, perdón, a institucionalidad para el cambio, tener claro que yo necesito una institucionalidad, o sea, lo que tú estás planteando es justamente lo que vamos a empezar a responder ahora en las próximas 2 clases de las 8 que tenemos, vamos a hablar justamente sobre este tema de la institucionalidad. O sea, tú necesitas, para que una estrategia, para que un territorio se comience a caminar hacia el desarrollo, requiere, rápidamente varios de ustedes se están dando cuenta que requiere una cierta institucionalidad, ¿no es cierto? Como hemos visto, el Perú tiene bastantes problemas, inequidades sustanciales desde el punto de vista desde el enfoque territorial, ¿no? Las ciudades y sus servicios tienen metrópoli de Lima y Callao, ¿no? Resto de ciudades mayores a 500.000 habitantes, tenemos falta de competitividad en los territorios, deficientes servicios públicos, ¿no? Tenemos en el campo y los servicios que tiene, hay pobreza, ausencia de servicios públicos, limitadas capacidades de los recursos humanos, financieros y de infraestructura. En la sostenibilidad de los recursos humanos estamos tratando muy mal nuestra agua, nuestro suelo, nuestro aire, nuestro mar. Desde la logística tenemos limitada conectividad, escasos puertos, limitado servicio de cabotaje, limitado transporte multimodal donde coexista, ¿no? Entonces, ¿cómo se gesta el cambio en la sociedad? ¿Cómo se resuelven los problemas de los ciudadanos en el territorio? Obviamente que esa es una pregunta clave, ¿no? Y hay que tener claro que el desarrollo de un territorio específico, en esencia, es una política pública, ¿no? O sea, es cómo el Estado resuelve los problemas en la sociedad, en este caso es cómo el Estado resuelve el problema del bajo desarrollo de un territorio, es un típico problema de política pública, ¿no? En este caso es una política pública de carácter territorial, no es una política pública de carácter sectorial, no es una política, no como sería, por ejemplo, una política de salud o una política de educación, sino lo que se necesita acá es una política pública de carácter territorial, ¿no? Y se requiere, ojo, articular al Estado en sus múltiples instancias, ¿no? El gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales tienen que intervenir a favor tienen que intervenir en lograr que se articule, ¿no? Y si te das cuenta, no solo requiere el sector público en los 3 niveles de gobierno, sino que tiene que actuar con gremios empresariales, con organizaciones sociales, organizaciones profesionales y la misma ciudadanía, de tal manera que se articule un esfuerzo para el desarrollo. Otra vez, Y hasta acá hablar, al hablar un mismo idioma, ¿no? correcto, que eso es lo que tengo que encontrar, yo tengo que buscar, muy bien, en esencia es eso, yo tengo que construir un mismo idioma para tener claridad de hacia dónde vamos. Y como se ha mencionado previamente, esto nos lleva al terreno de implementar de manera exitosa políticas públicas. Lamentablemente, como lo dice la OCDE, como lo dice el Banco Mundial, como lo dice el Fondo Monetario Internacional, como lo dice la Harvard, la Escuela de Gobierno de Estados Unidos, cuando han escrito sobre el Perú, en el Perú estamos súper complicados en la forma como diseñamos e implementamos políticas públicas. Y en efecto, pues si tú ves cómo vamos en salud, cómo vamos en educación, cómo vamos en seguridad ciudadana, cómo vamos en la lucha contra la corrupción, cómo vamos en infraestructura, cómo vamos en el combate con la minería ilegal, cómo va. Es decir, la verdad que nos está costando mucho hacer las cosas bien como país en general, ¿no? Entonces, lo que tiene que tener claro es que se requiere una forma en cómo diseñamos, gestionamos, implementamos y adaptamos las políticas públicas, y eso es un poquito lo que hay que tener claro. Y quiero que entiendan qué es lo que está detrás de esto, es, ¿no? El Estado, en este caso, ¿no? El Estado tiene que cambiar la forma que diseña e implementa políticas públicas, de manera que se convierte en un actor
que contribuye a resolver los problemas. ¿Y qué significa eso? Significa que el Estado la forma como define sus prioridades, o sea, no puedes tener lo que recomiendan todos los que han escrito sobre este tema, que hay mucho, lamentablemente el 99% de la literatura de esto está en inglés, ¿no? Muy pocos escritos, las pocas traducciones del centro de gobierno que hablan, o de Estado estratégico, la verdad que son, no sé si lo hacen a propósito, pero sesgan hacia temas que no son los relevantes, ¿no? Pero lo que te dice la literatura es prioriza. Tú no puedes resolver todos los problemas a la vez. Si usted te das cuenta, el mismo criterio es para desarrollo territorial que para las políticas públicas. Si tú quieres hacer todo, vas a terminar haciendo nada en el sector público. Prioriza, prioriza y prioriza. ¿Y esto qué implica? Implica que el alto no gobierno, presidencia, PCM, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, desplieguen esfuerzos para aprobar normas e implementar programas, proyectos e intervenciones de manera coherente y articulada para resolver dichos problemas públicos. Pero ¿cuáles son los priorizados? Yo no puedo hacer 50 cosas a la vez. Son 2 o 3 cosas que cada gobierno debe hacer. La OCDE recomienda que cada gobierno debe tener 3 prioridades y trabajar sobre ellas, y las otras se las deja para el próximo gobierno. Y lo mismo se aplicaría para un gobierno regional, para un gobierno local. Un alcalde, un gobernador regional debe trabajar mañana, tarde y noche en 3 prioridades. Y el resto se lo deja para el próximo gobernador o el próximo alcalde. Esto implica, ¿no? El gobierno entonces va buscando legitimidad con otros actores políticos y la ciudadanía, y se adapta al entorno complejo que se va a generar alrededor de estos cambios que está implementando, y para superar las resistencias al cambio que se va a generar. Y este cambio de hacer la política pública se va a traducir en mejoras en los servicios públicos. Y eso es, ¿no? Entonces, el propósito de la reforma de Estado es que cambie cómo el Estado diseña e implementa soluciones a las demandas sociales de manera que se resuelvan los problemas públicos. Y esto se aplicaría sin ningún problema al gobierno regional o al gobierno local. Es cómo yo diseño mis políticas, o sea, lo que trato de resolver en mi territorio para lograr que se encamine, de que el Estado comience a contribuir a resolver los problemas. No es que lo va a resolver de la noche a la mañana, pero les da un orden, ¿no? Y el Estado te da las recomendaciones, en este caso, este libro que está, ¿cómo se llama? ¿No? El libro que se llama Gobernanza Integrada para un Crecimiento Exclusivo, es un libro que lo encuentran en el internet, ¿no? Las recomendaciones de la OCDE para una reforma del Estado, ¿no? Acá está escrito para el gobierno nacional. Fortalecer el centro de gobierno, o sea, hacer más empoderada la PCM, ¿para qué? Fortalecer el planeamiento estratégico y el seguimiento y evaluación de políticas. Implementar una descentralización efectiva, ¿no? ¿Qué cosa es? Agencia de Desarrollo Regional, coordinación vertical, la inversión pública estratégica. No es una inversión pública basada en brechas, sino que sea estratégica, que es muy diferente a lo que hacemos en el país. Fortalecer la recaudación de los gobiernos locales. La reforma del servicio de gobierno, ¿no? Gobierno abierto y digital, y lucha contra la corrupción, ¿no? Esto no lo excluyeron porque lamentablemente la PCM tomó una decisión para que no se haga mucho roche, la sacaron del capítulo, pero debió estar ahí, ¿no? Entonces, hacia una política de desarrollo territorial. ¿Qué significa Doctor, implementar una? Sí, doctor, eso de la corrupción, pues ¿cómo lo pueden sacar si justamente es el cáncer de cáncer, es el cáncer que está impidiendo que esto se lleve a cabo, la corrupción? ¿No? ¿Cómo pueden sacar eso cuando es el problema principal que tenemos ahorita? Es el cáncer, como dicen los economistas, ¿no? la verdad, El cáncer de la inflación, el cáncer de la recesión, el cáncer de la estanflación, ahora es el cáncer de la corrupción. que yo también digo lo mismo. Yo argumenté, fui la Profesor, voz, yo estaba en esa mesa y yo perdí ese argumento, ¿no? Y el sí, secretario general, el que tenía que tomar la decisión, no tomó la decisión. ¿Qué te puedo decir? Es que pierden el puesto si es que toman la decisión correcta. Claro, están metidos ahí, pues. Bueno, Cuando uno este, toma buenas acciones, profesor. los rivales nos atacan, pues. también sucede bastante, ¿no?
Bueno, continuamos entonces. Sí, pues tiene bastante cierto, me hacen recordar y reflexionar sobre esos temas. Bueno, entonces, ¿qué significa hacer una política pública de desarrollo territorial? Hay que tener claro que si yo voy a hacer una política de desarrollo del territorio, lo primero que tengo que entender es que no puedo seguir haciendo más de lo mismo. Si voy a seguir haciendo más de lo mismo, no voy a lograr nada diferente. No sé si me queda claro, ¿no? Se requiere un marco diferente para comprender cómo es una política pública y cómo es una política pública de desarrollo territorial. Y comprender muy bien el concepto de gobernanza territorial bajo esta mirada de complejidad y sus múltiples instrumentos. Entonces, muy rapidito yo voy a hablar de política pública así, súper rápido, en esta sección, porque hoy día sí quiero terminar. ¿Hasta aquí tenemos clase? Hasta ahorita, 9:30. Uy, estoy atrasando un poquito. Ya. 10 minutos más, por favor, les pido. ¿Les parece? Dele, profesor, no hay problema. Ya, menos mal que espero que estén entretenidos la gran mayoría de ustedes. Bueno, ¿qué es una política pública? Este es un tema, uno de los grandes problemas que existen en el Perú que genera una enorme confusión es que hay mucha gente que confunde los conceptos de política pública, gestión pública, cuando son dos conceptos bastante definidos, ¿no? Pero recuerden que nosotros trabajamos en el mundo de las ciencias sociales y que lo que predomina en las ciencias sociales son los conceptos polisémicos. ¿Qué significa eso? Que tiene tantas definiciones como autores hay. Y como muestra eso, busquen ustedes 60 definiciones de política pública y van a encontrar una página web. O sea, el que todo el mundo se le ocurre definir. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan? Que usualmente nosotros estudiamos la política pública como un proceso. Y es bueno estudiarlo como un proceso donde yo tengo el establecimiento de el establecimiento de la agenda, o sea, que se marca alguna demanda de la sociedad, algún problema que salta a la palestra y en consecuencia el gobierno toma la decisión, comienza a formular la política pública, la legitimiza, busca que la población la acepta porque es muy fácil decir, yo quiero, por ejemplo, usemos ejemplo de política territorial, ¿no? Yo quiero fomentar, quiero ordenar el centro de la ciudad y quiero sacar al mercado central de Piura. Eso yo tengo que lograr un consenso porque voy a tener una enorme posición de los comerciantes de la región, de las zonas, ¿sí o no? Entonces yo tengo que buscar cierta legitimidad porque si yo solito me voy a enfrentar con los comerciantes no lo voy a lograr. Tengo que lograr un gran apoyo de la población. Voy a tener que aprobar, sacar normas, resoluciones que faciliten esta migración y después pasar a la acción, evaluar cómo está avanzando, perfeccionar la política y así se ve un proceso de implementación. Pero también hay que tener claro que la política la tenemos que ver como un proceso más dinámico, ¿no? En el sentido de que la política pública la vemos como un sistema donde hay múltiples factores que van influyendo, o sea, los actores, los intereses políticos, la burocracia, las tendencias, los eventos, las instituciones, el contexto social, los gremios empresariales, todos van influyendo sobre la toma de decisiones, ¿no? Y un ejemplo típico, por ejemplo, el tema de transporte urbano, es muy fácil decir, oye, hay que implementar un sistema integrado de transporte urbano, pero ¿qué pasa si el alcalde es elegido con el apoyo de los mototaxistas? ¿Ustedes creen que ese alcalde va a implementar una reforma del sistema de transporte urbano? ¿O qué pasa si el alcalde, su campaña ha sido financiada por los comerciantes del mercado central? ¿Ustedes creen que va a mover a los comerciantes del mercado central? No. ¿Se dan cuenta? Esa complejidad hay que verla. Si no la vemos, no comprendemos el tema. Entonces, no solamente hay que verlo como un proceso, sino hay que verlo como la interacción de muchos actores que buscan jalar agua para su molino, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? La política ya no se ve solamente como el estudio de la teoría del poder, sino porque no es que yo tenga el poder, sino que yo tengo que tomar decisiones de manera colectiva. Y a veces lo que parece fácil no es tan fácil, no es solamente tener el poder, porque yo puedo tener el poder, entre comillas el poder, pero no tengo capacidad para lograr
lo que me he propuesto porque no tengo capacidades técnicas, porque tengo actores que me influyen y me impiden avanzar, etcétera, etcétera. Entonces, el tema ya se vuelve cómo tomamos decisiones colectivas para atender los diferentes problemas, ¿no? Entonces, la pregunta ya no es qué hacer, sino cómo hacerlo, ¿no? Y ahí nos obliga a que para lograr avanzar en ese sentido yo tengo que tomar acuerdos, tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer yo para lograr sacar, y como se ha hecho usualmente, cuál es la estrategia para sacar los comerciantes del centro de Lima? Les tengo que dar las propiedades, les tengo que entregar en alquiler el nuevo local, pero con precio bastante cómodo y beneficioso para ellos. No sé si me van a entender. La única forma que los voy a poder ayudar, los voy a poder convencer de moverse. Si le pienso yo comprarles precio comercial, no hay forma que nunca van a mudarse. No sé si me van a entender. Y tengo que apretar, O sea, ponerlos es como ganar perdiendo, ¿no? Así es. Así es Como buscar, ganar perdiendo. eso es gobernar. Si tú miras la política de esa manera, vas a comenzar a ganar. Nunca vas a irte o sea, de verdad que excelente tu intervención porque te das cuenta de que el caso óptimo, ese caso que está diseñado en el que lo hace el científico social, el economista, el sociólogo, ese es el caso especial, ese es el caso, ¿cómo se dice? Irrealizable, ¿no? La realidad es que tú tienes que negociar y normalmente te va a llevar al segundo, tercer, cuarto mejor. Es así. Eso es hacer política y eso sucede en todos los países del mundo. Claro. ¿No? No hay forma, si no, no avanzas. Pero Porque es hay que importante organizar, hacerlo. por supuesto. Entonces tú tienes que diseñar tu política pensando en los actores que vas a Claro. afectar. Porque hay que tener claro que toda decisión de política tiene efectos redistributivos. Siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Cierto. Entonces, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Hay que imponer un sistema de transporte urbano, ¿no? Oye, pero Sullana, tienes 40.000 mototaxistas, 40.000 mototaxistas. ¿De qué van a vivir los 40.000 mototaxistas? ¿Tú crees que esas personas que trabajan ahí no van a defender su forma de ganarse la vida haciendo el máximo esfuerzo posible? Sí, porque es el día a día. Ellos Por viven del día a supuesto. día. Entonces, tú no puedes pensar en un sistema de desarrollar un sistema de transporte integrado, un transporte urbano, si es que no tienes en consideración esa realidad. Si no, es pura fantasía. Y Perfecto. eso es lo que hace el Perú todos los días. Eso es lo básico a entender. ¿Entiendes? Yo quiero mejor logros de educación. Todos sabemos que el problema de educación es principalmente capacidad de los docentes. ¿Cómo hago para lograr que mejoren las capacidades docentes? Y quiero que me entiendan, es súper complicado porque por lo menos a ojo de mi experiencia personal, 40% de los docentes contratados no tienen la capacidad para estar donde están. ¿Cómo los reemplazas? Hay 400.000 docentes en el Perú, por 4 son 160.000 docentes que saben que si los evalúan y por más que los capaciten, se van a quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Se organizan, resisten las evaluaciones. Eso es lo que vemos. Sí. Y el gobierno ha decretado el nombramiento automático. ¿Por qué? Porque se organizan y votan, pues. O sea, el gobierno quiere ganar puntos. Entonces te da facilidades. No es el gobierno, en todo caso, este es el Congreso lo ha votado, ¿no? El Congreso, perdón. Sí, El corrijo que el legislativo, Congreso. sí. El Es el, legislativo está aprobando varias claro, propuestas porque de tienes un los gobierno CAS que débil. pasen a 728, de Claro. los esto, que ¿Y los cuál es el, contraten, que los servicios no personales los contratemos. Ese es un tema, ¿no? Porque es un y, montón de gente. claro, y esto que ha sido consecuencia, este es justamente el problema que tenemos desde el 2015-16, ¿no? Que entra PPK. Estamos votando por presidentes que tienen minorías en el Congreso, que no tienen partidos fuertes en el Congreso. PPK tenía 17 congresistas, Castillo tenía 30 y tantos, 15 con 20 congresistas.
No sé, no hay forma, ningún presidente va a sobrevivir con esa cantidad de congresistas, ¿no? Eso hay que tener claro. Entonces, Pero yo eso veo que sucede. no salen líderes. No hay líderes ahorita. No hay Bueno, gente que lidere. No veo gente que explote, que lidere. Ahorita no se ve. yo estoy de Antes acuerdo hemos contigo, tenido bastantes políticos, ahora no hay. O por lo menos no he totalmente. visto. El camino al liderazgo está minado. Así es. Aparte, ¿sabes Eso qué? es cierto. Y ahorita, por ejemplo, es muy difícil ser líder porque yo, por ejemplo, me considero una persona moderada. Yo me considero que yo soy un poco más de derecha, pero no me considero que soy como dogmático de derecha, ¿no? Este, pero acá o eres de extrema derecha o de extrema izquierda. No hay, los del medio estamos fritos. Tú No hay pones término medio. o sea, un congresista pone una propuesta intermedia y te atacan los de la izquierda y de la derecha, y es muy duro, es Y muy te duro ser liquidan, pues. moderado, ¿no? Claro. Entonces, estamos muy polarizados como sociedad. Lamentablemente, sobre todo con la elección de Castillo, nos ha puesto en ese dilema, ¿no? Complicado estamos como país. Pero la culpa de eso somos nosotros. Así es, totalmente La de culpa de acuerdo. ese resultado de esas elecciones somos nosotros. Totalmente, es que por lo menos, por eso yo siempre digo, no se ilusionen, por favor. Lo primero que tienen que tener claro es que ver que no hay soluciones mágicas. Bueno, entonces, el tomador de decisiones también tiene sus intereses y los burócratas también tienen sus intereses y todos ellos influyen en la política pública. El gobierno tomando decisiones económicas óptimas es un caso especial no aplicable a la realidad. Y esto es lo primero que tenemos que tener que hacer, ¿no? Entonces, voy a pasar esto. Entonces, hay que tener claro que para analizar las políticas públicas hay que preguntarse quiénes son los actores claves que participan, qué poderes tienen y qué papeles desempeñan. Por ejemplo, ¿no? Los banqueros. ¿Cuántos bancos hay en el Perú? Menos de 20 bancos. Y hay Ujú. 3 bancos que son los más grandes del Perú. ¿Ustedes creen que esos 3 banqueros, si tienen algún problema con el Estado, qué es lo que hacen? Lo llaman por su celular al ministro de Economía o al presidente del Banco Central de Reserva. No sé si me voy a entender. Son 3, ¿no? En Claro. cambio, ¿qué pasa si los arroceros de Piura tienen un problema? ¿Qué tienen que hacer para escucharlos? Ese es un tema. Tomar la carretera, no les queda otra. Ujú. No sé si me va a entender. Sí. Es así. Lamentablemente, y esto es un problema de todas las democracias del mundo, no es un problema de Perú. Lamentablemente, los grupos pequeños y con fuerte capacidad económica siempre van a ser mucho más influyentes que los grupos numerosos y con menos capacidad de influencia económica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus preferencias, sus incentivos y sus capacidades? Son temas que uno tiene que analizar en política pública. ¿Cuáles son sus horizontes temporales? Mientras que el gobernador tiene 4 años, el presidente 5 años, el ministro exageradamente 1 año o año y medio, ¿no? Ellos son toda su vida, ¿no? Es así. Entonces, son los temas que hay que tener claro. ¿Cuáles son los actores claves en la política pública? El presidente, los ministros, los partidos políticos, la legislatura, el Congreso, es decir, el Poder Judicial, la burocracia, en ocasiones los gobernadores regionales, otros beneficiarios y los perjudicados, ¿no? Son los actores claves en la política. La cooperación en el proceso político, voy a saltearme esto. Entonces, eso sí quiero explicar. Entonces, la primera reflexión que quiero hacer sobre la política pública, y acá con esto termino porque ya me he pasado bastante, es un concepto para explicar un comportamiento de los gobiernos, un fenómeno social que es cómo los gobiernos buscan resolver los problemas de la sociedad. ¿Y por qué se estudia, por qué se ha creado este nombre de políticas públicas? Porque la verdad que todos los países buscan hacer cosas y la gran mayoría de ellos fracasan. Entonces, por eso se ha convertido hasta maestrías de políticas públicas hay, se ha desarrollado cantidad de materiales que comprender por qué algunas veces funcionan y por qué la gran mayoría de las veces las políticas públicas fracasan, ¿no? Entonces, hay que tener claro qué caracteriza una política pública. Tratan de resolver una demanda de la sociedad, ¿no? O sea, está muy vinculada. Los gobiernos buscan resolver los problemas que la sociedad demanda, porque tenemos infinidad de problemas, pero hay ciertos problemas que trascienden
porque la sociedad quiere que se resuelvan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la principal demanda de la sociedad ahorita al gobierno peruano? El ¿Cuál es tema la de principal? seguridad. La inseguridad. Por eso el Estado, el gobierno trata de resolver, de desarrollar una política para la seguridad ciudadana. Que lo está haciendo recontra mal es otra característica, otro problema. Está obviamente centrado en cambiar un problema de la sociedad, que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Responde a una decisión política de gobierno del más alto nivel, y este es el tema clave de entender, ¿no? Responde a una decisión política de más alto nivel de gobierno, expresada en nuevas o cambios de normas e intervenciones públicas, así como su financiamiento. No es política pública si se queda en el discurso político. Tiene que estar claro. Y esto se aplica sin ningún problema a una política territorial, como vemos más adelante. Involucra varias entidades públicas, Profesor, organizaciones sociales y usualmente la ciudadanía. Sí. profesor, pero las políticas públicas y la gestión pública ya está prácticamente escrita. Lo que pasa es que no hay esa voluntad política para hacer esos cambios, porque leyes tenemos hasta de sobra. Tenemos que primero cambiar el aparato de la policía y las otras entidades que trabajan de manera conjunta. La policía tiene que cambiar muchas cosas. Hay demasiada corrupción, desde tránsito hasta, por no decir, van a hacer una intervención en algún lugar, esas llamadas intervenciones inopinadas, y todo el mundo ya sabe, porque hay un aparato que está tan corrupto que inclusive un secreto a voces, ¿no? Mucha gente que está buscada. Sin embargo, yo creo que hay bastante gente ahí imbuida en el tema que no quieren que caigan porque si no eso trae cola. Por eso que no agarran a algunos tipos, porque si no van a hablar. Y van a Este, hablar varias cosas, ¿no? Y va a saltar todo y va a caer varias gente. pero por eso, pues, lo que estamos diciendo es que si yo quiero tomar una decisión, o sea, está claro que el status quo no está resolviendo los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, Clarísimo. yo quiero cambiar esa situación. Por ejemplo, veamos la corrupción. Yo quiero cambiar esa situación. Lo que tiene que tener claro es que para resolver este problema, el gobierno tiene que tomar decisiones, ¿no? O sea, miren, o sea, la característica de una política pública es que el gobierno tome decisiones, que haga cambios en la forma, en las intervenciones públicas y que ponga plata, que va a costar. Si no es política, si no es discurso. Pero, Justamente, No es profesor, la populismo. política pública significa que el gobierno toma una decisión y se ensucia, se remanga la manga camiseta y se pone a trabajar. profesor, Ojo, no pero no lo necesariamente quieren significa hacer. que va a trabajar, que va a funcionar, pero quiero que me entiendan, se llama política pública cuando el gobierno toma esa decisión y hace un esfuerzo con su tiempo, sus recursos y su plata para resolver ese problema. Que tenga éxito o no, nada te lo garantiza. Sí, conceptualmente quiero que primero entendamos lo que estoy diciendo, más allá de lo que funciona o no funciona, por favor. No sé si me hago entender. Sí, te ¿No? escuchamos. ¿No? O sea, quiero que ese es el tema clave. Acá estamos comprendiendo qué es el concepto de política pública. O sea, política pública es, yo quiero resolver este problema de corrupción. Ustedes me dicen que hay una corrupción generalizada en la policía. Entonces, yo, gobierno, no tomo la decisión, quiero acabar con la corrupción de la policía. ¿Qué tengo que hacer? Yo no soy experto en ese tema, pero algo tiene que hacerse. ¿Me entienden o no me entienden? Esa decisión va a Ujú. costar plata o no va a costar plata. Sí, claro que sí. Ya, va a costar plata y va a costar que el presidente y su ministro de Interior estén con esa vocación de hacer las cosas. Y ojo, no le garantiza nada que tengan éxito, pero se convierte en política pública en el momento que el presidente con el ministro de Interior toman esa decisión y construyen un plan de trabajo para resolver. Y le piden al MEF, oye, financiame esto. Esta es mi política pública. Eso es política pública. Eso es lo Pero que quiero que no voy a saber si se soluciona o no. no, nadie te garantiza. Nadie me garantiza que se Por solucione eso o no el tema. Exacto. quiero que me entiendan, porque Ujú. el 80% de las políticas públicas fracasan en el mundo. Sí, señor. Sí.
Es Lo que bien pasa, difícil hacer política lo pública. que pasa, doctor, que todo se hace con cálculo político, no técnico, todo se hace con cálculo político. No todo, señor, porque hay muchos países que sí resuelven sus problemas públicos. Hay muchos Profesor, países. Sí, pues Justamente, no lo hacen con cálculo político. el Estado exitoso es aquel que desarrolla e implementa buenas políticas públicas. Es que hay que tener claro, y para responder tu pregunta, ¿no? Y es muy buena las preguntas, la verdad que es muy bonito este tema, pero tengo que aprender. Todo Estado tiene que tener claro cuáles son sus dos, tres prioridades. Y en lo otro juega la política, tiene que jugar, tiene que ceder, porque tienes que negociar, ¿no? Pero te doy un ejemplo típico, Chile. Allá a principios del 2000, Chile se quedó sin gas, porque las pésimas políticas energéticas de Argentina, que, ¿cómo se llama? Vendían a 10 soles la tarifa de gas y con eso hasta calentabas tus piscinas. Entonces, y tuvo dos efectos, que el consumo de gas se disparara en Argentina y la producción de gas se cayera en Argentina. Consecuencia de eso, toda la energía de Chile estaba por tuberías, por gasoductos viniendo de Argentina. ¿Qué hizo Argentina? Agarró y le cortó el gas. De la noche a la mañana, Chile se quedó sin energía y tenía que estar haciendo apagones programados, afectando su industria, afectando todo, ¿no? 10 años después resolvieron su problema. Ahora tienen, trataron de comprarle gas a Bolivia, comprarle gas a Perú y por los problemas históricos nunca lo pudieron concordar. Que se cansaron y se fueron, ahora traen el gas desde Tailandia, del otro lado del mar traen el gas, traen el gas. No solo eso, sino que ahorita Chile es potencia sudamericana, potencia mundial en energía solar y energía eólica. Chile ya hace más de 5 años no tiene problemas de apagones. Y están cada vez bajando su costo de energía más. Ese es un país que resuelve sus problemas. Alguien dijo que en Chile ya no hay analfabetos, ya no hay ¿Te das analfabetismo, no cuenta? hay. Y si hay, son Entonces, peruanos, y si hay, son peruanos. entonces, sí es posible, y el Perú tiene buenas políticas públicas en muchas cosas, ¿no? Entonces, no es un tema que no es posible, pero lo que sí hay que tener claro es que para que una política pública funcione, tiene que contar con la priorización del presidente de la República. Si el presidente no se mete ahí con zapatos y todo, va a ser muy difícil que tenga éxito. Y por eso la lógica de una política es priorizar, priorizar y priorizar. No lo digo yo, lo dice la OCDE, lo dice el Banco Mundial, lo dicen todos los que escriben centro de gobierno. Un gobierno debe trabajar 3, 4, exageradamente 5 prioridades. Un Estado exitoso es aquel que desarrolla e implementa buenas políticas públicas. No 50, no 30, no 10, 2, 3. Y después el resto se lo deja para el próximo gobierno. Doctor, lo que pasa es que a nuestra presidenta actual no le hemos pedido nunca cuáles son sus prioridades. No sabemos qué es lo que ella, cómo quiere dejar al Perú de aquí al 2026, cómo quiere dejarlo. Bingo. No sabemos nada, cuáles son sus ¿Cuál es prioridades. la prioridad de tu gobernador regional? ¿Cuál es la prioridad de tu alcalde? Por eso, pues eso no lo dicen, o sea, no, hacen lo que pueden hacer del momento. Pero es que cuando haces todo, No tienen terminas visión, haciendo nada. no tienen visión de futuro, pues no tienen visión de Por futuro, eso, tienen una eso es lo visión que, local, mira, temporal, nada ya, más. por eso yo me demoro tanto para entrar al plan territorial, porque ya tú estás respondiendo cuál es la característica de un plan territorial. Tiene que tener las prioridades muy claras, cuál es mi uno, cuál es mi dos y cuál es mi tres. Ah, pero no tienen un plan no tienen un plan de contingencia, nada. para que las políticas públicas funcionen, tienen que también haber buenos políticos, ¿no? Y eso es lo que adolece nuestro país, ¿no? La Ya calidad de bueno, los políticos. Esos escasos. pero es que votamos pues por políticos que nos dicen que Lima va a ser potencia mundial, que no hay países ricos, no hay países pobres en un país rico, no hay pobres en un país rico. Votamos por ellos, pues. Somos parte del problema al final, ¿no? La población también es parte del problema, ¿no? Eso hace muy difícil nuestras democracias, ¿no? Bueno, profesor, jóvenes, la verdad que sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con mi compañero que me antecedió, ¿no? Usted como ha señalado, sí, pues a veces tenemos memoria frágil y seguimos con procesos electorales eligiendo
a personas. Para empezar, las leyes electorales no aterrizan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, congresistas que no tienen ni un requisito mínimo como para poder desarrollar todas las normas en el Congreso, que al final son las que con las que trabajamos Pero en el disculpen, mire, yo tengo la oportunidad de conocer varios candidatos al Congreso y ustedes han elegido, pero disculpen, de Guatemala a Guatepeor. Se los digo Sí. así como yo conozco a varios de ellos. Muy buenos congresistas que podían haber entrado, algunos conocidos, algunos nuevos. Pero sus congresistas de Piura, ustedes lo saben quiénes son, así que, ¿quién los elige? Claro, profesor, claro, pero a lo que yo iba es de que nosotros tenemos, por ejemplo, la ley de los derechos de participación y control ciudadano. Y por decir, la población en suma está más interesada, más preocupada en qué va a comer al día siguiente, porque el Estado no genera trabajo. Y los trabajos que hay, la mayoría ya están arreglados. Las convocatorias, este aparato servir, que prácticamente no sirve de nada, porque las convocatorias en suma todas están arregladas. La gente es un engaña muchachos, la gente va con su terno, la chica desastre, y al final ya saben quién va a ganar. Entonces, tenemos a los funcionarios más idóneos, los procesos de selección son justos, no, entonces, ¿cómo vamos a pedir si la gente, por decir, tiene otras prioridades, como es sostener a su familia? Entonces, no hacemos seguimiento a la autoridad para saber si es que está priorizando las políticas públicas, porque la autoridad puede acabar su mandato, sin embargo, las políticas públicas son un plan que son de una visión a mediano a largo plazo para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, tenemos que involucrarnos más. Lamentablemente ya no hay mucho liderazgo, por no decir casi no existe liderazgo. Los pocos líderes que quedan, prácticamente la gente ya no confía en nadie. Entonces, ¿qué están haciendo? La presidenta, por ejemplo, ¿cómo ingresó? Ingresó a trabajar a Renier, ingresó, y quién sabe, de repente ganó esa plaza. ¿Y qué se dijo? Que esta señora ingresó a Renier como coautora de un libro con 8 personas más. Lo fueron a buscar a estas personas y todas dijeron que no. Finalmente desapareció ese libro, desapareció esa parte de su currículum. Ahora más bien le está cobrando el Estado un dinero, ¿no? Entonces, y todo lo demás que se ha visto hasta el momento. Entonces, mientras que la población no se una de manera consciente, brindemos un poquito nuestro tiempo para presionar a la autoridad, no para molestarla, sino decirle, señor, mire, aquí en Piura o en cualquier lugar necesitamos, estas son nuestras prioridades, queremos que se reflejen porque lamentablemente no vamos a poder crecer y todo pues está en un desorden, como usted lo dijo, ¿no? Por eso, en la próxima clase vamos a ver con mucho más calma, vamos a ver cómo se forma esa visión de desarrollo y qué es lo que se necesita hacer, ¿no? Y yo sí creo que hay espacio para instituciones como el Colegio de Administradores, ustedes como profesionales que se van formando en esto, de cómo contribuir a que se formule realmente visiones de desarrollo del territorio. O sea, ese es el tema clave. Eso sí. ¿No? Entonces, Perfecto. sí es posible, sí es posible. Y lo vamos a ver en las próximas clases. No se desanimen, por favor, que al contrario. Y Perfecto, espero perfecto. que estos intercambios nos va a ayudar a comprender. O sea, lo que estoy acá mostrándole es lo difícil que es hacer política pública. Pero en ese contexto, muchos países salen adelante y el Perú también puede hacerlo, ¿no? Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Bonita frase, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que por eso yo siempre hago mucha insistencia. Espero que esta capacitación sirva de base para que ustedes sigan explorando y estudiando estas temáticas y realmente contribuyan al desarrollo de la región de Piura, que tanto potencial tiene, ¿no? Porque la verdad que Piura sí la verdad, es un banco de oro. Es una enorme cantidad de recursos tiene. Bueno, jóvenes, ya me he pasado bastante, les agradezco, disculpen que me he pasado tanto tiempo. Nos vemos en la próxima sesión, hasta el martes.
Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. doctor. Muchas Buenas gracias, noches. docente. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Buenas buenas noches a noches, todos. doctor. Buenas noches. Mañana Muchas el partido. gracias. Que Dios los Mañana el bendiga. partido. Gracias. Gracias.